Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos un curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos el apalancamiento financiero. ¿Qué es el apalancamiento financiero? El apalancamiento financiero trata sobre los activos y sus rendimientos por un lado y la forma en que se financian dichos activos por el otro. El concepto de apalancamiento financiero puede aplicarse a multitud de instituciones, como pueden ser las empresas, las carteras de inversión e incluso en tu propia economía familiar. Por ejemplo, consideremos una fábrica con 2 millones de euros en activos, como pueden ser edificios, máquinas, existencias, etc. Estos activos generan unos ingresos netos anuales de 200.000 euros a la compañía. Por tanto, el rendimiento de los activos es del 10%, 200.000 euros de ingresos netos divididos por 2 millones de euros en activos. Ahora bien, ¿cómo se financian estos activos? Supongamos que los activos se financian totalmente con fondos propios, es decir, con el capital aportado por los accionistas. Esto hace que 200.000 euros de ingresos netos, divididos por 2 millones de euros de fondos propios, nos dé un ROE, o rentabilidad financiera, del 10%. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, los fondos propios no son la única forma de financiar los activos. También se puede acudir al banco, para pedir un préstamo y así no invertir todo tu dinero. De esta forma, la empresa decide financiar los activos al 50% con fondos propios y al 50% con deuda. Como sabemos, los bancos no regalan dinero, y por tanto la deuda casi nunca sale gratis, por lo que supongamos que los ingresos netos bajan a 160.000 euros, debido a los intereses cobrados. El rendimiento de los activos es ahora del 8%, 160.000 euros de ingresos netos divididos por 2 millones de euros de activos. Esto es inferior al 10% que teníamos antes. Sin embargo, nuestro ROE o rentabilidad financiera aumenta, ya que 160.000 euros de ingresos netos divididos por 1 millón de euros de fondos propios, nos da una rentabilidad financiera del 16%. Este es el efecto del apalancamiento financiero. Mientras que el ROE o rendimiento de los fondos propios era del 10% cuando los activos se financian totalmente con fondos propios, ahora el rendimiento de los fondos propios sube hasta el 16% cuando los activos se financian al 50% con fondos propios y al 50% con deuda. ¿Qué tal si vamos un paso más allá y pedimos un préstamo mayor, financiando de esta forma los activos con 400.000 euros de fondos propios y 1.600.000 euros a través de un préstamo? En este caso, vemos cómo los ingresos netos se reducen a 136.000 euros, ya que a mayor cantidad de deuda, más intereses a pagar, y en consecuencia el rendimiento de los activos se reduce al 6,8%. Sin embargo, el ROE o rendimiento de los fondos propios aumenta drásticamente, ya que 136.000 euros de ingresos netos divididos por 400.000 euros de fondos propios generan una rentabilidad financiera del 34%. Vale, un paso aún más arriesgado. ¿Qué pasa si financiamos los activos con tan solo 200.000 euros de fondos propios y una enorme deuda de 1.800.000 euros? Suponiendo que podamos encontrar un banco que esté dispuesto a conceder o concertar un préstamo con ese tipo de apalancamiento financiero. En este caso, los ingresos netos siguen reduciéndose y llegan a los 128.000 euros, y el rendimiento de los activos se reduce en consecuencia al 6,4%. Sin embargo, el rendimiento de los fondos propios, como ya debéis de suponer, aumenta drásticamente, ya que 128.000 euros de ingresos netos, divididos por 200.000 euros de fondos propios, generan un rendimiento de los fondos propios o ROE del 64%. Vale, resumamos estos 4 escenarios de apalancamiento financiero, con la importante aclaración de que estamos suponiendo un mundo lineal y estable. En este ejemplo concreto, 2 millones de euros en activos totalmente financiados con fondos propios generan un 10% de rentabilidad sobre los activos y un 10% de rentabilidad sobre los fondos propios. Por lo tanto, hay un apalancamiento financiero de 1. Ahora, los mismos activos financiados al 50% entre fondos propios y deuda generan un 8% de rendimiento de los activos y un 16% de rendimiento de los fondos propios. En este caso, el apalancamiento financiero es de 2, ya que por cada euro de fondos propios hay 2 euros de activos. Si el apalancamiento financiero es 2, entonces el ROE o rentabilidad financiera es 2 veces la rentabilidad de los activos. Ahora, cuando pasamos al 20% de fondos propios y al 80% de deuda, el ROA baja al 6,8%, mientras que el ROE salta al 34%. El apalancamiento financiero es de 5, ya que por cada euro de fondos propios hay 5 euros de activos. Por tanto, si el apalancamiento financiero es de 5, entonces el ROE es 5 veces el ROA. Parece que cuanto mayor sea el apalancamiento financiero, mayor será la rentabilidad de los fondos propios. Y en el último ejemplo,
Cuando pasamos al 10% de fondos propios y al 90% de deuda, el ROA baja al 6,4%, por lo que el ROE se dispara hasta el 64%. Esto era así porque el apalancamiento financiero es 10. Por cada euro de fondos propios, hay 10 euros de activos. Y como hemos visto, si el apalancamiento financiero es 10, entonces el ROE es 10 veces el ROA. Ahora bien, ¿esto ocurre de forma exacta en la vida real? Claramente no. La vida real puede ser mucho más volátil que un bonito y limpio ejemplo sobre el papel. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los 128.000 euros de ingresos netos se convierten en una pérdida inesperada de 400.000 euros? En una situación de alto apalancamiento financiero, esto aniquilaría por completo los fondos propios existentes, lo que provocaría dos caminos distintos. O bien el accionista aporta urgentemente más capital a la empresa, o el banco tomará posesión de los activos, que eran la garantía del préstamo. Como vemos, el apalancamiento financiero puede multiplicar nuestras ganancias si lo utilizamos de forma segura. Sin embargo, también puede acabar con los fondos propios, en caso de pérdidas inesperadas, y generar una importante deuda que puede llegar a ser muy difícil de pagar. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.